Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es la definición, como la caracterización de lo que son los trastornos hipertensivos propios del embarazo o de la gestación. Entonces, vamos a tener una hipertensión que es gestacional y otra que es crónica, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la hipertensión gestacional siempre se va a dar después de las 20 semanas de gestación, con una tensión arterial sistólica mayor a 140 y menor a 160, y una tensión arterial diastólica mayor a 90 y menor a 110. En este caso, cuando solo existe la hipertensión gestacional, no va a haber proteinuria ni daño a órgano blanco. La toma de estas tensiones se realizan 2 tomas y deben estar separadas por 4 horas. Dentro de estas hipertensiones estacionales van a haber como complicaciones, dentro de las que tenemos la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELP. La preeclampsia, lo mismo, tenemos en cuenta que se da después de las 20 semanas de gestación. Entonces, en este caso sí va a haber una proteinuria o un daño a órgano blanco, que más adelante pues explicaremos cuáles son los indicadores que nos dicen que hay daño a órgano blanco. En cuanto a la eclampsia, es una complicación severa de la preeclampsia que se va a acompañar de convulsiones que no están asociadas a otras causas neurológicas y se considera una emergencia médica. En cuanto al síndrome de HELP, también pues es una alteración endotelial que es generada a partir de la preeclampsia y puede tener complicaciones severas como falla hepática, falla orgánica múltiple o coagulopatías. En cuanto a la hipertensión crónica, esta ya es preexistente o se da antes de las 20 semanas de gestación y puede persistir más allá de las 12 semanas posparto. En esta se pueden combinar la hipertensión crónica con la preeclampsia y entonces vamos a tener claro que si está la hipertensión crónica es porque ya es preexistente, pero durante este proceso se va a dar el desarrollo de una preeclampsia y una eclampsia o una eclampsia. Bueno, continuando con la etiología, vamos a hablar un poco sobre las teorías etiopatogénicas. Iniciando con la genética, hay que reconocer que esta enfermedad tiene una influencia hereditaria materna y paterna y una mayor incidencia, está demostrado que hay una mayor incidencia en hijas de mujeres que ya tuvieron el antecedente de preeclampsia. También tenemos el aspecto inmunológico. Se sabe que una mala adaptación inmunológica materna a los antígenos paternos, por ejemplo, las mujeres que son timigestantes o que tienen una poca exposición previa al semen de la pareja. También hay un factor nutricional. Está demostrado que la deficiencia de calcio y posiblemente otros micronutrientes de poblaciones vulnerables pueden contribuir a desarrollar la enfermedad. Y hay un factor angiogénico, que en este caso pues hay un desequilibrio entre los factores proangiogénicos y los factores antiangiogénicos. En este caso, pues el exceso de algunas citoquinas pues van a atrapar, por así decirlo, esos factores proangiogénicos, causando pues la disfunción endotelial, que ya vamos a ver más adelante en la fisiopatología. Para hablar de factores de riesgo, vamos a tener que hay factores de alto riesgo, como lo pueden ser un antecedente de trastorno hipertensivo en un embarazo previo. Perdón. ¿Hay la manera de que se mejore un poco el sonido? Es que Sí, se está oyendo como muy bajito y hay cosas que no alcanzo a escuchar. Sí, señor, qué pena con su merced. ¿Ahí me escuchan mejor? Qué pena. Espero me escuchen mejor ahí. Entonces, como les mencionaba, hay factores de riesgo. Tenemos factores de alto riesgo como el antecedente de un trastorno hipertensivo en un embarazo previo y una enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso y también diabetes o hipertensión crónica. También tenemos unos factores que son de un riesgo moderado, como en el caso de las madres que son primigestantes, eh, la edad materna, todas aquellas madres mayores a 40, igual o mayor a 40 años, un índice de masa corporal mayor o igual a 35, la historia familiar de preeclampsia, un embarazo múltiple o el intervalo intergenésico mayor a 10 años. listo. Entonces, para hablar de la fisiopatología, lo primero es como recordar un poco el proceso de la embriogénesis. Entonces, después de la fecundación, recordemos que se va a formar un cigoto y este después se va a dividir hasta formar una mórula.
A partir de la mórula se va a formar un blastocito que ya tiene células diferenciadas, que son las trofoblásticas y las células que van a dar origen al embrión. Estas células del blastocisto van a viajar hasta el endometrio, donde se va a implantar, y aquí va a haber una diferenciación que permita esta correcta implantación. Dentro de esta implantación, en una etapa, va a haber una perforación de un endotelio que va a permitir que se dilaten los vasos y que luego estos se llenen de sangre y formen un tipo de lagunas. Esto va a permitir, esto es más que todo para llegar a las arterias espirales, ya que estas son estrechas y lo que nos traduce en que van a tener una baja capacitancia y una alta resistencia. Entonces, aquí lo que hace el sincitio trofoblasto es que va a invadir una decidua y un miometrio para lograr que estos vasos se dilaten y tengan más alta capacitancia y mucha más baja resistencia. Esto es lo que sucede en la preeclampsia, que estos vasos no se pueden remodelar de forma correcta, entonces no va a tener una correcta capacitancia, esto se traduce en un flujo bajo y una menor perfusión a la placenta. Entonces, como les mencionaba, esto es de origen placentario, ya que hay un fallo en la remodelación de las arterias espirales uterinas, van a quedar estrechas, por lo que no va a haber un buen flujo. Esto lo que nos va a generar es una hipoxia en la placenta. Aquí, a partir de esto, se va a liberar factores angiogénicos. Entonces, aquí se van a liberar, esto depende de los factores de riesgo que mencionaba mi compañero anteriormente. Acá va a haber una secreción de citoquinas, lo que nos va a aumentar la perfusión y esto nos va a generar un aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona para tener mayor volumen de sangre. Y lo que va a hacer es que va a aumentar la sensibilidad de la angiotensina 2, lo que nos va a llevar a mayor volumen de agua corporal y esto nos va a llevar a una hipertensión. Acá también se va a dar liberación de proteínas proinflamatorias que van a generar más daño endotelial eh, y orgánico. Se van a generar áreas locales que tienen vasoespasmo, lo que quiere decir es que tienen menos sangre y van a funcionar mal, por lo que se va a reducir el flujo de sangre a ciertos órganos. Entonces aquí es donde comenzamos con la afectación multiorgánica. Entonces, en el caso del riñón, se va a evidenciar con lesión glomerular, oliguria, proteinuria y falla renal. En el hígado vamos a tener lesión con elevación de enzimas hepáticas. Puede haber un estiramiento de la cápsula, lo que va a causar dolor en el cuadrante superior derecho, que ya más adelante hablamos de las manifestaciones clínicas. Y pueden haber, debido a la lesión endotelial, pueden haber microtrombos, lo que va a generar un exceso de agregación plaquetaria. También podemos tener trombocitopenia, en el cerebro también podemos tener cefalea, que se va a acompañar y puede haber visión borrosa, convulsiones, que en este caso sería cuando se da la eclampsia. Y en cuanto a la placenta, pues podemos tener restricción del crecimiento fetal y del sufrimiento fetal. También recordar que esto nos va a generar un aumento de la permeabilidad debido a la lesión endotelial y sumándole pues que hay mayor volumen de agua por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y esto va a generar una extravasación a los tejidos que estén cercanos. Por esto vamos a tener también un edema generalizado en piernas, cara y manos. También puede haber edema pulmonar que puede acompañarse de tos y dificultad respiratoria, edema cerebral que nos va a causar pues, lo que ya les mencioné, la cefalea, la visión borrosa y las convulsiones. Para continuar hablando de las estrategias de cribado, vamos a tener que en el primer trimestre lo que es la historia clínica dirigida y tener un control de la presión arterial media, así como el Doppler de arterias uterinas y los marcadores bioquímicos, que en este caso son la proteína plasmática asociada al embarazo y el factor de crecimiento placentario, pues van a ser útiles. En este caso, pues está demostrado que los modelos que son combinados logran detecciones de hasta el 80% para preeclampsia precoz, con solamente un 10% alrededor de falsos positivos. También hay unos marcadores angiogénicos, que esos van a ser útiles ya en el segundo y el tercer trimestre para confirmar o descartar la presencia de preeclampsia y estratificar el riesgo.
En cuanto a la prevención, vamos a tener que hay una prevención farmacológica, que como ya hemos escuchado es con ácido acetilsalicílico en dosis mayores a 150 o 100, en dosis mayores a 100 o 150 miligramos al día, desde la semana 11 o la semana 16 en mujeres de alto riesgo, hasta las 36 semanas. Esto pues ha demostrado que tiene una reducción significativa de la preeclampsia pretérmino con también tenemos una prevención no farmacológica, que en este caso es con suplementos de calcio mayores, con la dosis de mayor a 1 gramo al día en mujeres que tienen una baja ingesta, y pues la evidencia es limitada para otras intervenciones como tal. Ahora vamos a hablar como tal de la clasificación. En cuanto a la clasificación, pues vamos a tener la clasificación SEGO, que es de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que esta a su vez asume los criterios de la International Society for the Study of Hypertension and Pregnancy, disculpan la pronunciación. Entonces, pues ellos definen la hipertensión previa a la gestación, que es la hipertensión que está presente antes o en las primeras 20 semanas. En este caso, pues se asume y se trata como una hipertensión crónica que no fue diagnosticada previamente. También está la hipertensión crónica, que es la hipertensión arterial presente antes de la gestación o que es diagnosticada antes de la semana 20. Esta puede ser primaria o secundaria a otros procesos. La hipertensión gestacional, esta es una hipertensión de nueva aparición después de la semana 20 de gestación y no se asocia con proteinuria y con otro signo de preeclampsia. Un 25% de los casos de la hipertensión gestacional puede progresar a preeclampsia, por lo que siempre que tengamos una paciente con hipertensión gestacional, toca hacer un seguimiento muy detallado. Ya para hablar de la preeclampsia, tenemos que, pues, como nuevamente, es una hipertensión de nueva aparición después de la semana 20, asociada al menos a uno de los siguientes criterios. Entonces, uno de los criterios es la proteinuria. También tenemos como criterio, como mencionó la compañera, la disfunción orgánica materna clínica o analítica, que pues cuando esté presente al menos uno de los criterios que tenemos aquí en la tabla, si se cumple este criterio, se clasificaría como preeclampsia con criterios de gravedad. Aquí en la tabla podemos ver algunos criterios clínicos, como son la alteración neurológica, alteraciones visuales persistentes, estupor, cefalea o clonus, la epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho y la oliguria. Y ya los analíticos serían la insuficiencia renal, con una creatinina en sangre igual o mayor a 90 o 1 miligramo sobre decilitro, la elevación de las transaminasas por encima del doble límite alto de la normalidad, la trombocitopenia, la hemólisis, que se va a evidenciar con esquitocitosis, elevación de la LDH mayor a 600, aumento de la bilirrubina o la disminución de la aptoglobina. Y el CIT, que pues, también se evidencia con un aumento del TP o del dímero D y una disminución del fibrinógeno. También tenemos otro factor que es la disfunción uteroplacentaria con un crecimiento intrauterino restringido, que pues se va a definir como un peso fetal estimado por debajo del percentil 3 para la edad gestacional, o un peso fetal estimado menor al percentil 10, pero con un aumento de resistencia de la arteria umbilical, que son unos parámetros que nos van a ayudar con el Doppler. También hay una preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica, que en este caso pues, es el empeoramiento brusco de la hipertensión arterial, cuando hay una aparición o un empeoramiento con hallazgos de proteinuria o una aparición de signos o síntomas de afectación multiorgánica en una paciente con una hipertensión arterial crónica o con una proteinuria previa. La eclampsia como tal ya se va a definir como la asociación de esas convulsiones a la preeclampsia, que no van a ser atribuibles a otras etiologías como un accidente cerebrovascular, tumores, infecciones o alteraciones metabólicas, entre otros. Tenemos lo que es el síndrome de HELP, que es la forma de la preeclampsia. Esta se va a definir por criterios analíticos como la anemia hemolítica y la elevación de enzimas hepáticas y la plaquetopenia. En este caso, pues la elevación de las transaminasas va a estar, como se mencionó en el cuadro anterior, por encima del doble del límite de la normalidad, la trombocitopenia menor a 100.000 y la hemólisis con los mismos hallazgos en laboratorio. También pues, se definen otros trastornos hipertensivos,
como lo son la hipertensión de bata blanca, que es la hipertensión elevada en la consulta con límites dentro de la normalidad de forma ambulatoria, la hipertensión transitoria, que se detecta únicamente, que es la detección únicamente de una cifra de hipertensión arterial con valores de hipertensión que no se confirman en una segunda toma y que probablemente fue debido a fenómenos ambientales. La paciente estaba agitada, se estresó, se puso nerviosa por X o Y motivo. También está la hipertensión enmascarada, que es la hipertensión que se eleva en domicilio y que se mantiene en los límites normales durante la consulta, que también puede pasar. Hay otra clasificación de preeclampsia que se realiza según el momento. En este caso, es una clasificación que se establece por consenso de expertos y se utiliza principalmente a nivel de investigación, que sería la preeclampsia precoz, que definen antes de la semana 32 o de la semana 34, según los autores, la preeclampsia pretérmino antes de la semana 37 y la preeclampsia a término después de la semana 37. En cuanto a las manifestaciones clínicas, regálame un segundo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener alteraciones neurológicas, como lo son la cefalea, alteraciones visuales, hiperreflexia o las convulsiones, que ya nos hablarían de un estado de eclampsia, alteraciones renales, como lo son la proteinuria igual o mayor a 300 miligramos en 24 horas, la oliguria o la elevación de la creatinina, alteraciones hepáticas como dolor en el hipocondrio derecho o en epigastrio, y la elevación de las transaminasas en los valores que ya les comenté, normalmente por encima del doble normal, y las alteraciones cardiovasculares, en este caso la hipertensión arterial, obviamente, el edema o signos de insuficiencia cardíaca, ya sea edema pulmonar, edema en miembros inferiores, entre otros. Vamos a tener que hay complicaciones, entre ellas pues definimos las complicaciones maternas, como ya sabemos, la eclampsia, el, la, eclam, la eclampsia, el síndrome de HELP, la coagulación intravascular diseminada, el edema pulmonar, la insuficiencia renal aguda o la falla multiorgánica. Y en cuanto al impacto fetal, pues este va a tener una restricción del crecimiento intrauterino, un sufrimiento fetal agudo, un desprendimiento prematuro de la placenta, una muerte intrauterina que no buscamos o una prematuridad. No pasa nada. Listo. En cuanto al diagnóstico, pues ya mi compañero les mencionó cómo son los factores en cuanto a paraclínicos y clínicos, pero entonces pues tener siempre en cuenta que la hipertensión debe ser de nuevo después de la semana 20 de gestación, que debe tener una tensión arterial mayor a 140/90, que debe haber una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, en orina 24 horas. También otro paraclínico que podemos utilizar es la relación proteína-creatinina, que sea de 30 miligramos milimol. Ya mencionó también la trombocitopenia menor a 100.000, perdón, ahí se faltó un cero. Y transaminasas, el doble de la concentración normal, edema pulmonar o cefalea que no responde a medicación. Entonces ahí abajo lo que les pongo es una tabla en cuanto a si se considera preeclampsia se me fue la palabra, con gravedad o sin gravedad. Entonces, sin gravedad es cuando tenemos la hipertensión y la proteinuria. Pero cuando tenemos datos de gravedad, la hipertensión obviamente mayor a 140/90, pero menor a 160/10. Y cuando hay datos de gravedad es cuando tenemos la presión mayor a 160/110, vamos a tener una proteinura mayor a 5 gramos en recolección de orina de 24 horas y que hayan alteraciones orgánicas que nos orienten hacia un daño de órgano blanco, ¿no? Entonces, alteraciones visuales o cerebrales, la oliguria, el edema pulmonar, que haya cianosis, que haya dolor epigástrico, lo que les mencionaba del dolor en el cuadrante superior, por la tensión en la cápsula del hígado, que haya una función hepática anormal, que haya trombocitopenia y que haya restricción del crecimiento intrauterino. También vamos a tener una clasificación para el síndrome de HELP. Hay la clasificación HELP, la de Mississippi y la de Tennessee, que pues va a variar en los niveles de los paraclínicos. Entonces, la clasificación HELP 1, en la de Mississippi las plaquetas deben ser menores a 50.000. En cuanto a la AST o a la ALT,
debe estar mayor o igual a 70 unidades internacionales sobre el litro y la LDH mayor o igual a 60 unidades internacionales sobre el litro. En la de Tennessee las plaquetas pues deben estar menores o iguales a 100.000, las AST o ALT deben ser mayores o iguales a 70 unidades internacionales sobre el litro y la LDH mayor o igual a 600 unidades sobre el litro. En cuanto a la clasificación 2, en la de Mississippi, pues menciona plaquetas de 50.000 a 100.000, AST o ALT mayor o igual a 70 unidades internacionales y la LDH mayor a 600 unidades por litro. En la de Tennessee, pues no menciona rangos. En la 3, la de Mississippi, vuelve a mencionar rangos de plaquetas entre 100.000 y 150.000, AST o ALT mayor o igual a 40 y LDH mayor o igual a 600 unidades por litro. Yo les puse acá un flujograma de cómo se hace el diagnóstico pues, de la hipertensión. Entonces, pues, si encontramos una gestante con hipertensión, lo primero es preguntar cuándo se inició la hipertensión. Si la hipertensión se generó menor a 20 semanas, menor a las 20 semanas de gestación, lo consideramos una hipertensión crónica, pero si es mayor a las 20 semanas de gestación, pues lo vamos a considerar una hipertensión inducida pues, por el embarazo. Lo siguiente es ver si hay proteinuria. Si no hay proteinuria, como les mencioné anteriormente, se considera hipertensión gestacional, pero si hay proteinuria, lo consideramos preeclampsia. Y aquí vamos a ver, pues, si hay los criterios de gravedad, que como ya se los mencioné antes, es la disminución en plaquetas, el aumento en el LDH, que haya dolor epigástrico, que haya creatinina mayor a 1.2. Si no hay, pues vamos a considerar que es una preeclampsia no severa, pero si los hay, pues sería, lo consideraríamos, tendríamos que ver si hay algún tipo de hemólisis o alteración en las plaquetas. Si no la hay, es una preeclampsia grave. Si la hay que ver si la paciente ha convulsionado o ha estado en coma. Si no ha convulsionado, se consideraría un síndrome de HELP y si sí, se consideraría una eclampsia. En cuanto al manejo, entonces, una de las primeras opciones, pues, es a lo que se le llama desembarazar. Entonces, hay unos criterios para realizarlo. El primero es que haya preeclampsia con criterios de severidad, más un embarazo que no sea viable menor a 34 semanas o más. El otro es que haya preeclampsia sin criterios de severidad y embarazo de 37 semanas. Que haya un estado fetal no satisfactorio o que haya una disfunción orgánica más un fallo en el manejo expectante después de 24 horas. Entonces, si no tiene ninguna de estas, se sigue con manejo expectante hasta las 37 semanas. ¿Cuál es el manejo expectante? Entonces, lo primero es la prevención de las convulsiones. ¿Con qué lo hacemos? Con sulfato de magnesio. Este está indicado en todas las pacientes que tengan preeclampsia y que tengan signos de severidad. Se da una dosis como un esquema profiláctico. Tenemos una impregnación que es de 4 gramos intravenoso en 15 minutos y una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora y durante 24 horas. También se habla de la maduración pulmonar con corticosteroides. Pues estos van a estimular la síntesis de la fosfatidilcolina y este es un componente del surfactante pulmonar y este va a ir a los neumocitos tipo 2, lo que va a permitir que se genere la maduración pulmonar. Según la literatura, lo que se usa son betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas y son 2 dosis. Aquí es importante pues, que la paciente se encuentre entre la semana 24 y la 34. Y la otra parte del manejo expectante es el manejo de la tensión arterial. Podemos utilizar el nifedipino, la hidralazina, el labetalol y es importante hacer un control continuo de la tensión arterial y control cada 3 días del perfil toxémico. Entonces acá les dejé una tablita donde tenemos los medicamentos que se pueden utilizar, las dosis, por ejemplo el labetalol se da de 100 a 200 miligramos cada 6 a 8 horas, el nifedipino de liberación prolongada, 20 miligramos en 12 horas
o 30 a 60 miligramos en 24 horas. Si es de liberación inmediata, de 10 miligramos de 6 a 8 horas. Y la hidralazina de 50 a 100 miligramos de 8 a 12 horas y la alfametiltopa 250 miligramos cada 8 a 12 horas. En cuanto a la eclampsia, pues lo principal es hacer el manejo de las crisis convulsivas. Importante poner a la paciente en decúbito lateral para la prevención de la broncoaspiración, que se le administre oxígeno y obviamente pues hacer el monitoreo de signos vitales. Posterior a esto se mencionaba que se puede administrar sulfato de magnesio. Esto no nos detiene la convulsión, sino que nos ayuda en la prevención de episodios subsecuentes. En cuanto al síndrome de HELP, en este caso, pues se debe terminar el embarazo independientemente de la edad gestacional. Y pues en estos casos se necesita manejo en unidad de cuidados intensivos obstétricos y que haya disponibilidad de un área neonatal. Bueno, por último, para hablar de lo que es el pronóstico y el seguimiento, vamos a tener que pues, el pronóstico materno va a variar mucho según la severidad y la precocidad. Ya está demostrado que la preeclampsia precoz tiene un peor pronóstico y un mayor riesgo de complicaciones graves. En cuanto al neonato, pues este va a tener un riesgo aumentado de prematuridad, de bajo peso y de todas las complicaciones perinatales que conocemos. También se habla de un riesgo de recurrencia que alrededor del 15 al 25% de los embarazos posteriores pueden sufrir de preeclampsia y es mayor si el inicio fue precoz o tuvo o presentó una forma grave. En cuanto al seguimiento a largo plazo, en las mujeres que tienen antecedente de preeclampsia, pues sabemos que tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de hipertensión crónica, de un accidente cerebrovascular o de desarrollar diabetes tipo 2. En este caso, pues se recomienda un seguimiento clínico periódico con el control de factores de riesgo y una educación sobre la prevención cardiovascular en los pacientes. Y pues estas serían las referencias que utilizamos para realizar la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Ok, David, ok, Margarita, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, los demás compañeros, con mucho gusto aquí intentaré resolverla. Y como mañana vamos a tener el quiz en la mañana en el piso, entonces allí hago la retroalimentación de unos 10 a 15 minutos de lo que mencionaron hoy, de las realidades que nosotros vivimos en el hospital, que no dista mucho en realidad. Lo que hacemos en el hospital no es muy diferente de lo que se tiene planteado, ya sea en protocolos de Barcelona o sea por protocolos de las guías NICE. Las guías de práctica clínica colombiana prácticamente tienen todas la clasificación, el manejo está orientado por las guías del Reino Unido. Entonces, les haré todos los comentarios que correspondan entonces mañana. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto la intentaré resolver. Sí, doctor. ¿Se le pide factores angiogénicos a todas las gestantes? No, mira que los factores angiogénicos ha sido una de las cosas que yo digo que son preponderantes. Desafortunadamente, no se le puede pedir a todas las pacientes porque no es de fácil accesibilidad. Desde el punto de vista de laboratorio, es un laboratorio complejo. En Tunja no lo hacen en ningún sitio y hay que remitirlo. Y los protocolos o algoritmos que tienen los europeos están basados en toma de decisiones rápidas. Ellos hacen la prueba y la prueba sale de una manera. Por ejemplo, si sale menos de 38 el ratio, esa paciente puede ser manejada ambulatoriamente porque muy probablemente lo que tiene es una hipertensión arterial crónica y no tiene preeclampsia. En cambio, si tiene un ratio mayor a 85, esa paciente debe estar hospitalizada porque tiene preeclampsia. Entonces, si yo tomo esa decisión basada en un examen que para Tunja demora alrededor de 3 a 4 días para que llegue el resultado, pues no, en realidad no estamos ganando mucho porque lo que se gana con los factores angiogénicos es precisamente costo-efectividad. No está bien tener una paciente con hipertensión
hospitalizada 8 o 10 días gastando recursos, si esa paciente es posible que tenga una hipertensión crónica y que con un ratio pudiera salir a las 4 horas, ¿sí? Y es lo que plantean los europeos en su algoritmo, que todo lo basan en el ratio. Entonces nosotros le estamos pidiendo el ratio no como deberíamos a todas las pacientes que tengan preeclampsia para hacer la clasificación, verificar. Se la estamos pidiendo a aquellas pacientes en las que no tenemos claridad del diagnóstico. Por ejemplo, hay pacientes que llegan que tienen cefalea, tienen la tensión elevada, proteinuria no significativa. Entonces muchos optan por darle salida a una paciente que muy probablemente sí tiene preeclampsia y bajo los criterios de las guías NICE y de las guías de la COG, se menciona que la proteinuria no es un parámetro sine qua non para considerar que una paciente tenga preeclampsia. Si está presente la confirma, pero si está ausente no la descarta. Sí, hay pacientes que pueden tener preeclampsia sin proteinuria. Entonces ahí es donde nosotros podemos utilizar el ratio en esa paciente. Si el ratio sale negativo, pues esa paciente no tiene preeclampsia y podemos manejarla de forma ambulatoria con un seguimiento estrecho por lo de la hipertensión. Pero si tiene un ratio positivo, esa paciente debe quedar hospitalizada a pesar de que la proteinuria sea no significativa. Entonces, ¿a quiénes le estamos pidiendo? Pues a la que queremos aclararle el diagnóstico. Si tiene proteinuria significativa, una opción para pedir el ratio sería que yo quiera clasificar el riesgo, porque un ratio muy alto también me las clasifica de pacientes en las que yo tengo que desembarazar muy probablemente en esa siguiente semana, cuando tienen un ratio por encima de 200. Y si tiene más de 34 semanas, un ratio mayor de 400. Entonces, esas pacientes serían las candidatas para hacer el ratio. Lo ideal sería hacerlo en las pacientes para establecer pronóstico y para hacer diagnóstico de acuerdo a algoritmos europeos. Pero no lo estamos haciendo así en este momento por la poca disponibilidad del recurso. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces mañana nos vemos en el piso y hacemos el quiz y hacemos la retroalimentación ya completa. Si tienen alguna duda mañana, pues ahí la resolvemos. Listo, doctor, le agradezco mucho. Doctor, solamente ¿No? para confirmar qué hora. No, yo voy a estar ahí toda la mañana, entonces ustedes se ponen de acuerdo, me dicen a qué hora y nos salimos un momento, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y le dedicamos, es un examen de 5 preguntas. Sí, señor. Yo quiero que entiendan que a mí nunca me ha importado en realidad desde que soy docente qué tanto saca un estudiante o qué no saca, sino qué tanto aprende. Las preguntas que yo hago tienen siempre el sentido de que ustedes tengan algún tipo de construcción de conocimiento. Es decir, que a pesar de que en un momento determinado digan, me parecía que era esta, pero mira que es esta, eh, la idea es que cada pregunta con respuestas eh, negativas y respuestas positivas puedan ofrecerles a ustedes algo que les quede, y a mí me parece muy importante que cada una de esas preguntas tiene como sentido que ustedes recuerden algo que es adecuado recordar para el manejo que deben tener estas pacientes. Entonces, son quiz que son constructivos, o que a veces las respuestas están en la misma pregunta. Es para que la recuerden, para que no se les olvide nunca. Y si la cachan, pues seguramente la van a recordar más. Entonces, es un quiz de 5 preguntas y que no debe demorar más de 10 minutos. Y pues la retroalimentación, otros 10 minutos, 10 a 15 minutos, de pronto nos extendemos más respondiendo alguna que otra pregunta, o sea que vamos a estar gastando unos 20 a 30 minutos máximo en ese proceso. Listo, doctor, entendido. Muchas gracias por eso. Bueno, entonces me están contando, yo llego mañana tipo 8 de la mañana, que hay que esperar a que los internos siempre tienen ahí una capacitación o hacen ellos sus seminarios y terminan a las 8, entonces por lo general llego a las 8 porque a esa hora ya está el interno. Ustedes los que tienen piso, los que tengan piso, lleguen y sean proactivos, ayúdenle al interno a qué hay que resolver, qué dudas
pueden surgir de revisar las historias de los pacientes, conocer las pacientes, incluso presentarlas. Eso les ayuda a ustedes a hacer, a generar a partir de sus propias inquietudes, dudas que van a ayudar a que puedan tener un conocimiento un poquito más profundo de cada una de las patologías. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces nos vemos mañana. Listo, quedo atento. Bueno, chao. Buenas noches, que estén bien. Buenas Gracias a noches. todos. Buenas noches. Buenas noches. Luego, no, muchas Hasta gracias. luego, doctor, gracias. Hasta luego.